no en qué capítulo, sino en qué área de la geografía de Israel nos quedamos. Alguien me dice, ¿dónde se quedó la historia de lo que veíamos al final del capítulo 1 de Juan? Del otro lado del Jordán, en Natanael. Hay una ciudad que se llama Natanael. No, Natanael está en un área en Judea. Por allá arriba, en Judea, donde está una ciudad que se llamaba, ¿qué? Nazaret. Betania. Ok, pero no es la Betania de Judea, cerca de Nazaret, sino otra. Ok, de esa región, que posiblemente es muy montañosa, de Judea, Jesús se va a trasladar a una área cercana a Jerusalén que se llama Caná y está en Judea. Es decir, que pasan unos días y Jesús baja, aunque el texto va a decir aquí al tercer día, es decir, que pasó 1 o 2 días mientras Jesús caminaba y ya termina la semana. Al final de esta semana, Jesús ha recorrido Judea y ya está por Galilea. Y hay una ciudad muy cercana a Jerusalén, a la aldea y Belén, que se llama Caná. ¿Quién era de Caná de Galilea? ¿Quién era de Caná de Galilea? Lo vimos en el pasaje anterior. Dice que era de Caná. Varios de ellos, pero Pedro era de Caná. Su hermano Andrés también. ¿Y qué más? ¿Ve cómo se pierde de una semana a otra lo que leemos, lo que estudiamos? Y eso que lo estamos repasando. Natanael era de Caná. Es decir que, y lo que vamos a ver a continuación es una narrativa importante entender esto. Porque aparecerá María por primera vez en Juan y la última vez también, no aparece más la madre de Jesús. Va a aparecer Jesús y van a aparecer los discípulos. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? La respuesta más congruente es que estaba cerca de su casa. Y probablemente o era un familiar que se estaba casando o un amigo. No sabemos, Juan no nos dice. Y ninguno de los 3 evangelistas dice nada porque no hablan este pasaje. Las bodas de Caná solo están aquí. No lo toca Juan, no lo toca Mateo, no lo toca Marcos, no le interesa, no es el objetivo. Juan sí lo incluye en su lógica de lo que él quiere contarnos, de lo que él quiere dejar como narrativa para los discípulos. Entonces vamos a ir y le voy a pedir si me ayudan con la pantalla. Para aquellos que no tienen Biblia, la pueden encender si están apagadas o pueden usar la manual. Juan 2:1. Y vamos a caminar hasta el versículo 11. Hasta el 12, perdón. Hasta el 12. Aunque el 10, 11 y 12 son como una transición. Pero vamos a ir al versículo 1. Y ¿sabe lo que vamos a hacer? Este pasaje no le vamos a dedicar mucho tiempo. Porque es una narración que no hay mucha cosa que explicar. Pero vamos a irlo leyendo y yo lo voy a ir explicando simultáneamente. Al tercer día. ¿Recuerdan que decía al día siguiente, 2 veces, ahora al tercer día, que es probable que Jesús tuviera que caminar todo ese trayecto que le mencioné? De una área montañosa de Judea descienden hacia la Galilea. Se celebró una boda en Caná de Galilea. Así que le pone el apellido. Y la madre de Jesús se encontraba allí. Ya mencioné la posibilidad de que fuera un vecino, un familiar, un amigo de la familia de Jesús que se estaba casando. Porque María está. Y por lo que dice María, ella estaba como muy atenta a lo que está pasando. Estaba como involucrada en la organización de la boda. Versículo 2. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Es decir que se trata de alguien que conocían, es evidente, porque ellos habían sido invitados a la boda. Versículo
3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Pero le dijo a Jesús fue. O sea, ella le habla a su hijo. Y versículo 4, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y no fue en esos términos que él lo dijo, como yo lo dije ahora. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Para un occidental, para nosotros, es un boche que él le dio, ¿cierto? Y le faltó el respeto a la madre, pero no es cierto. Para un hebreo, la respuesta de Jesús fue diplomática. Fue, pero mujer, ¿y qué tú tienes que ver con esto? O sea, no te metas en este rollo. No fue una ofensa, él no le habló mal a su madre. Ahora sí le estaba diciendo, esto no es conmigo. Yo soy un invitado. Si se acabó el vino, pues que bebamos agua. Si se acabó el vino, pues... Ahora, ¿cuál es el problema con María? Es que las bodas, como siempre son, pero más en ese contexto, era trascendental. De hecho, las bodas podían durar una semana, 7 días. Era todo un evento donde si no había vino, es como que hoy día aquí falte ¿qué? Bizcocho. O sea, si no hay vino, no hay boda. En ese contexto. Sin vino no hay bodas. Y van a ver que había una tradición de que el mejor vino se daba al principio. Para marear a la gente. Después que estaba mareado le echaban agua, lo que fuera, y le damos vino hasta que se acabe. Todavía lo hacen así. En ese contexto, entonces, que ella interpela a Jesús. Ella entonces le dice, no hay vino. Entonces, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Otra vez, no es un irrespeto de Jesús. Simplemente era una frase. De hecho, él la utiliza con 3 o 4 veces Juan, más adelante. Exactamente la misma frase en el griego. Con la mujer samaritana y con una mujer, creo que María, la Magdalena, y con otras mujeres. Exactamente la misma frase. No es de irrespeto. Simple y llanamente no es mi hora, como lo va a decir un poquito más adelante. Ok, pregunta hasta acá. ¿No? ¿Todavía no hay pregunta? Entonces en el 4 sigue diciendo, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Que no había iniciado su ministerio, pero ya sí había iniciado. Sí, ya desde que él fue bautizado ya. De hecho, ya escogió los discípulos. ¿A qué ustedes piensan que Juan está apuntando cuando dice no había llegado mi hora? Juan utiliza esta expresión varias veces. Cuando Juan está usando, el apóstol Juan está usando esta expresión, está apuntando a la muerte de Cristo. Porque más adelante él va a decir, todavía no es mi hora, cuando parte la cena no es mi hora, y solo hasta el final ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Entonces, probablemente estamos a la ley de 2 años de la muerte de Jesús, o menos de 2 años, y su madre lo quiere lanzar. ¿Qué fue lo que dijo el capítulo 1 al final? Lo vimos la semana pasada, de que van a haber milagros, van a haber señales mayores. Van a ver el cielo abriéndose y como una escalera y todo esto. Así que su madre está consciente de lo que Jesús puede hacer, el Hijo de Dios, y lo lanza y lo está como molestando para que Jesús haga un milagro. Y de hecho esta es la primera señal de las 7 que veremos en el libro de Juan. Ya mencioné que vamos a ver 7 señales y veremos más adelante. Hay una discusión en material de grupo pequeño esta semana entre milagros y señales, para que entiendan un poquito más esos 2 términos. Entonces no ha llegado la hora, pero su madre se hace la loca y le dice, hagan lo que él les ordene. Vean si era un boche o no. No era ningún boche de él. No fue que le habló mal. Simplemente no me corresponde, no es el momento, todavía no ha llegado mi hora para yo hacer un milagro.
Él argumentó, pero ella ¿qué hizo? Oído sordo. Y le dijo, lo que él diga, háganlo. Entonces ahí viene la intervención de Jesús. Había allí 6 tinajas de piedra. Es importante que agrega que eran tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Alguien que me traduzca eso a galones, porque aquí no entendemos mucho de litros. ¿Cuántos galones son? 4 galones. Un galón son 4 litros, son 25 galones de vino en cada tinaja. Hermana, había que beber vino. Además, la fiesta no era de 5 gente, era de toda la comarca. Y era para toda la semana. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo? Y no entiende el contexto. Allá uno dice, bueno, toda una semana, no dice que habían 50, quién sabe cuánta gente había. Y el novio había dispuesto 6 tinajas para que allí hubieran otras cosas. Pero no dice que eran de vino, era de agua. Recuerden eso también. Ahora la convirtió en vino, eso sí. Y dice, en cada uno cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. O sea, la llenaron completa. Ok. ¿Por qué tinajas de piedra? Entonces, habían tinajas que eran de barro, pero las tinajas de barro eran inmundas, o sea, se contaminaban. Y los judíos no la usaban para la purificación, usaban tinajas que no se contaminaban. Recuérdense que los judíos eran muy celosos de eso. Cuando ellos iban a purificar, era todo un ritual y tenían que ver con cosas que no contaminaban. Las tinajas en sí no podían ser de barro. Es decir que está aquí el Jesús viendo las tinajas que posiblemente alguien la iba a usar para purificación y Jesús se apropia de esa tinaja. Dice, eso que está ahí, llénenla de agua y llénenla hasta que bote, hasta el borde. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Importante. Ahora sigue el texto diciendo, en una cabían 100 litros, mucho vino, mucha agua, luego mucho vino. Y yo sé que algunos podrían entrar en discusión acá, no vamos a hablar de eso, si podemos tomar vino o no, y ese tipo de discusiones siempre salen. Y algunos que les gusta mucho el alcohol dicen, el primero que fue a una boda fue Jesús y Jesús se emborrachó. No, el texto no dice eso, para nada. El texto sí dice que había mucho vino, porque había mucha agua que se convirtió en vino. Y de hecho había vino que ya se lo habían tomado. ¿Sí o no? Ya se había acabado el vino que compraron en la tienda de vino. Y aquí ahora aparecen más de 100 galones de vino, de agua convertida en vino. O sea, podemos decir rápidamente que siempre y cuando tú uses la temperancia y no sea tampoco un alcohol de esto destilado que tiene un grado altísimo, aunque el vino es destilado también, pero con un grado bastante bajito, donde se celebra, donde se comparte, donde no hay nada que sea pecaminoso, pues aparentemente nos está diciendo que no hay ningún problema. Ahora, cuando tú te das de entrada, tú comienzas a tomar para emborracharte, ¿qué pasa? Ya te va a caer una tinaja en la cabeza y hay problema. Pero ese es un tema que si a alguien le interesa, lo puede pedir en lo adelante. Ahora, la medida en que utilizaban para hablar de la cantidad de litros y eso, hay 3, y las tinajas en sí hay 3 medidas distintas. Pero se cree que se hablaba de esos 4 galones les digo litros, un galón, y si eran 100, entonces estamos hablando de esa cantidad muy amplia de vino. Versículo 8. Llenen las aguas en el 7, las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde, el 8. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y les dijo, todo sirviente primero
todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Cómo usted cree que reaccionaría el novio? ¿De qué me está hablando este hombre? Yo me imagino que este novio estaría, quizás ni sabía que se había acabado el vino, no sé. La que está preocupada es María. Es María la que está ansiosa y preocupada porque ella ve que se está acabando el vino y quizás es su sobrino, no sé, un familiar, un amigo, y le quiere salvar la boda. Porque se acabó el vino, se acabó la boda. Entonces, pero él ni sabe. Él no está involucrado en esa crisis que está pasando ahí, aparentemente. Ahora viene el versículo, y ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Versículo 10. Ahora miren el versículo 11 y 12, que es donde debemos de prestar atención. Es aquí donde está lo importante de esta parábola. Esta es la primera de sus señales. La primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. La primera de sus, son 7 que vamos a contar en Juan. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo que creyeron en él? Si eran sus discípulos, eran sus seguidores. Estaban siguiendo a Jesús, pero y a la luz de creer, vamos a ver otra explicación más adelante muy interesante. Así que no olvidemos eso. Sus discípulos creyeron en él. En la otra parte vamos a hablar más de creer. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y se quedaron allí unos días. Ok. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién me ayuda? ¿De qué es eso de que su gloria se reveló? A ver. Su naturaleza divina. El poder de como hijo de Dios se reveló. ¿Qué más? Solo dígalo en voz alta y yo lo traduzco para que se quede grabado. O sea, yo lo repito. ¿No? ¿Qué significa eso de que se reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él? Más la parte de se reveló, porque el creer eso se entiende, pero lo voy a usar más al final. A ver. Se mostró como Dios. ¿Vieron algo distinto a lo que veían de lo humano, Bianca? Uy, se fue muy profundo eso. Bianca dice que se reveló su gloria, significa se reveló todo lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Ok. Quizá no exactamente eso, pero sí se reveló lo que es él. A ver, ¿quién fue que mencionó por aquí? Yo escuché la voz de un hombre. Dale. Sino que. Ok, sí. Él dice que Jesús en la boda no estaba preocupado o no era su intención demostrar nada, sino asistir. Yo creo que sí en sus inicios, pero el evangelista dice, así se reveló su gloria, así que hubo el milagro, que para Juan es una señal, y vamos a ver la diferencia de una cosa y otra, tiene que ver con algo que tú dijiste que no te diste cuenta que lo dijiste. Lo voy a explicar ahora. Sí. Ok. Ponme por favor el final del capítulo 1 que vimos la semana pasada. Los últimos 2 versículos, por favor. Ahí están. Ese es el versículo 50, el último. Ok. Pon el 50 otra vez. ¿Lo crees porque te dije que de ti, que vi cuando estabas debajo de la higuera, vas a ver aún cosas más grandes que estas? Y añadió, versículo 51. 51. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los discípulos todavía no habían visto a Jesús en su gloria. O sea, su gloria, su poder, su majestad, su divinidad.
¿Qué pasa? Veo dos manos levantadas allá atrás. ¿No se oye? Ah, es que ustedes dos son técnicos que están allá atrás. Lo voy a poner a aportar a los dos en la conclusión de esa parte. Les voy a pedir que me digan qué lo que ustedes entienden que debemos hacer. Ya le anticipé la pregunta. Entonces, los discípulos no sabían realmente a quién estaban siguiendo. Ah, bueno, seguían a Juan. Ahora hay alguien que ya le dijo a uno, yo te conocí cuando te vi, y ya le abrió los ojos y ya lo siguieron, pero no habían visto. Él le promete, van a ver cosas mayores. Y aquí van a ver la primera. Así que yo entiendo que sí, que se reveló su gloria en ese sentido. ¿Qué diferencia hay, a los dos teólogos de allá atrás, qué diferencias hay que Juan no utiliza milagro nunca, sino señales, y los demás utilizan milagro? ¿Qué diferencias hay en el trato que Juan quiere darle al tema y usa, en lugar de milagro, usa otra palabra que es para señal? Ajá. Sí. Ok, resúmamelo para yo grabarlo, para que se quede grabado lo que dice Wellington. No me diga tanto, dímelo en una oración o dos. Milagros es esto, señales es esto. Entonces las señales, tú entiendes que era una referencia a los milagros que Cristo iba a hacer. Ok, entonces, las señales, eso es lo que dice Willy, no está mal, está bien. Pero para que entiendan y se queden con esta idea complementaria de la que dice Willy, las señales tienen que ver con el carácter revelador y dar a conocer algo que todavía Dios tenía oculto y se revelaban en ese momento. Una señal, algo que quizás había dicho que iba a acontecer, pero que no había acontecido, estaba oculto hasta ese momento. Las señales no son meros actos de poder y fuerza. Ponen de relieve que Dios está obrando en Jesús y está presente en Jesús. ¿Me siguen? Los que están estudiando la historia, hablamos de promesa, cumplimiento. Promesa, cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de una señal, es el cumplimiento como de una promesa. Algo que revela lo que estaba oculto hasta ese momento, pero comienza a verse. Entonces, aquí, ¿qué se revela? ¿Qué es lo que Juan quiere revelar cada vez que Jesús hace una señal? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Que no es un milagrero, perdóname la expresión, pero es que habían otros milagreros. Que no es alguien que se pone por ahí y hace un abracadabra y el tipo comienza a ver. Porque habían otros. De hecho, ¿cuál es el contexto muchas veces de los milagros? Éxodo, cuando Moisés, capítulo 1, 2 y 3, comienza a guiar el pueblo a salir de la esclavitud. ¿Qué hicieron los magos egipcios? ¿Qué hicieron? Los mismos milagros que hacía Moisés. Los mismos. ¿Con qué poder? Con el poder del diablo, de Satanás. Entonces, lo que Juan está enfocando aquí, y no va a enfocar mucho en un milagro. De hecho, una de las cosas va a ser la conversión, la multiplicación de los panes, y el trato que Juan le da es distinto a los demás evangelistas. No es en el espectáculo de la multiplicación de los panes, sino quién multiplicó los panes. De hecho, mi creencia es esta, y la digo en base a los evangelios. Los milagros no siempre acercan a la gente a Jesús. Yo he visto gente sanada por Jesús y se vuelven ateos. Mucha gente que viene con un gran milagro a la iglesia no persevera. Porque cuando el poder del milagro desaparece, la fe se va. Porque estaba detrás del milagro, no del que hizo el milagro. Una gran diferencia una cosa con la otra.
Entonces Juan está preocupado y usa otra palabra, usa señales, no milagros, señales. Entonces pongo esta diferencia, está en el grupo pequeño el material para que lo sigan conversando más adelante. Sus hermanos estaban allí. ¿Sus hermanos? ¿Cómo así? ¿Quién me explica eso? Si ustedes me escuchan decir que Jesús no tuvo hermano porque María nunca más tuvo hijos y María nunca tuvo relaciones sexuales. Eso lo cree el vecino suyo. ¿Sí o no? La Iglesia Católica enseña eso. Entonces su vecino lo cree. No es para que entre en discusión con ellos, pero ¿cómo nosotros sabemos lo que dice el texto bíblico? El texto bíblico dice lo siguiente. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. A ver, ¿cómo argumentamos eso? ¿Alguien tiene una idea? Le voy a completar otro texto. Mateo 1:25 dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz su hijo. Dice Mateo. ¿Hasta qué? 1:25, pero no, bueno, ya lo dije. Mateo 13:55, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Y no es Judas el Iscariote, es otro Judas. 56 dice, ¿no están con nosotros todas sus hermanas? No da los nombres por razones de estilo. Las mujeres, perdónenme que esto era totalmente fuera del orden de Dios, pero no eran contadas. Era odiado, por lo general no se le mencionaba. Entonces dice sus hermanos, dice los 4 nombres y luego dice más de una hermana, porque dice todas sus hermanas. Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas este hombre? No ustedes conocen al papá, a José, a María, a Jacobo, a Judas, sus hermanos, y no conocen ustedes sus hermanas. ¿De dónde sacó esta sabiduría? Entonces yo creo que no está en juego de que Jesús tuvo otros hermanos. Sí. Ajá. El medio hermano. Ok, bueno. Cuando dice medio hermano es porque realmente Jesús era hijo único del Espíritu Santo y de María, no era hijo de José. Entonces en ese sentido son medio hermanos. Pero lo que dicen, lo que creen en que María, todo esto es para una sola cosa, es para decir que María nunca tuvo relaciones sexuales. Entonces, para eso, no es para otra cosa. Si eso se lo dijera en la Biblia, lo creyéramos, pero no lo dice la Biblia. Eso es lo primero. Segundo, la Biblia utiliza diferentes palabras en griego para hermano, primo y todas esas cosas. Porque algunos dicen que eran primos, pero hay otra palabra en el griego para primo. Entonces no podemos decir eso. Es imposible. Santiago, que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, con el concilio en Hechos 13, era hermano de Jesús y así se autentica como hermano de Jesús. Judas Santiago escribe la carta a Santiago y Judas quien escribe hermano de Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar la quinta pata al gato? Para sustentar una creencia dogmática, porque no está en la Biblia, que surge en el siglo II, casi en el 3. Los primeros creyentes no creían eso. Surge en el siglo II, 3. Entonces ya eso es otra cosa. Si usted quiere creer a lo que dice un tratado de teología, sea católico, protestante, lo que sea, o quiere creer en la Biblia, eso es problema suyo. Yo creo a la Biblia. ¿En qué quieren creer ustedes? En la Biblia. Y sustentado por argumentos de la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿María fue la madre de Jesús, sí o no? ¿Fue una mujer singular, sí o no? Oye, Dios la escoge a ella. Solo ese hecho es suficiente. La que tuvo en su vientre al Hijo de Dios, la que alimentó al Hijo de Dios, la que, wow, ya, no tenemos que darle más importancia de esa. Así que para mí es suficiente ahí. Ahora viene la pregunta para los teólogos y para todos los que estamos aquí, humildes siervos, escuchando esto. ¿De qué me sirve a mí este pasaje? Aparte del milagro, la señal, todo eso, pero hoy día, ¿cuál es la aplicación para hoy? Vamos a ver. Edwin, hasta que tengamos otro aparato de esto, yo no me lo puedo estar quitando porque entonces se daña un poquito.
habría que usar un micrófono de esto, pero entonces lo de atrás van a decir, a mí no, al de adelante sí. Entonces mejor, a un par de semanas más, que vamos a comprar uno para poder usar el inalámbrico, usted lo dice y yo lo amplifico. Ok, dale. Era vergonzoso que el vino se acabara. Claro que sí, claro. El novio, la familia y todo. Ok. Claro. Pero, ¿qué aplicación tiene para tu vida? Ok, es súper espiritualizado eso, pero está bien. Está muy espiritualizado porque es que eso es una posible explicación, pero no es la enseñanza del pasaje. Yo quiero que una aplicación salga de la enseñanza del pasaje. No está mal, pero es muy espiritualizado. Esa va más con el texto. Dice Grace que nosotros queremos que Dios haga la cosa cuando nosotros queremos y no en la hora. Él dice, mujer, no me ha llegado la hora. Él lo hace el milagro o la señal, como dice Juan, pero no era su hora, según él. Entonces sí, yo creo que sí, tiene una aplicación, sí o no. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga la cosa ayer? ¿A alguien se le aplica eso? ¿Solo a mí y a Grace? Ok. Otra enseñanza más, vamos a ver. Sí, hermana. Solidaridad con los demás. Ok. Ok, sí. Apuntemos al propósito de todo esto. A ver, ¿cuál es el propósito de que Juan incluyera estos 12 versículos en su evangelio? Sí. No, ¿cuál es la enseñanza del pasaje para ti hoy día y cómo lo aplicas? Más que la enseñanza, la aplicación. Ok. Ok. Aplícalo. Se quedó ahí. Yo sigo, dice él. Espérenme. Vamos a hacer una discusión socrática. Y si es de eso, está bien. Si es de otra cosa, idea nueva, me esperan un segundito. Yo sigo en Dios poderoso. Eso es cierto. Pero en el pasaje, vamos a ver en todo Juan eso. Entonces, en este pasaje particular, específico, ¿qué es lo que Juan está diciendo? ¿Qué es lo que Juan quiere decirnos? A ver, aquí. Adelante, hermana mía. Eso lo puedo encontrar en el siguiente capítulo, en el 4, en el 5, en el 6. ¿Qué en este pasaje dice? En esa versión, no en el versículo que sigue, en esto, 1 al 12. Sí. ¿Cómo traducimos lo que está viviendo? Vamos a ponerlo porque es eso que está ahí. Pero hay que buscarle el contexto. Vamos a ver. Estás enferma. Tienes necesidades económicas. Tienes que tomar un examen y si no, no entras a la universidad o a la escuela o te vas a quedar en el bachillerato. O tienes hambre, no hay comida, se te poncharon las gomas del carro, te llegó el recibo del seguro y papá dijo que no hay un centavo más. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Tú decías que situaciones de la vida real, la realidad del día a día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó en el pasaje? Jesús se involucró. Ok. Hermano mío, la enseñanza, podemos sacar muchas enseñanzas, pero la enseñanza principal de este pasaje, Cristo está interesado en tus pamplinas, en tu vida, en tus problemas, en tu situación. Ay, pero que eso no es importante. ¿Quién dijo que no? Cristo está interesado en involucrarse. ¿Tiene aplicación eso, sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿por qué llegamos a esa conclusión del pasaje? Porque es verdad que Cristo es poderoso, pero eso lo puedo sacar de cualquier otro pasaje. Recuérdense que la idea central es la idea en base al autor, el contexto y de ese pasaje. Entonces lo que podemos observar como más natural es que tu enfermedad, tu problema económico, tu problema de estudio, tu problema de dificultades porque tu familia está en Venezuela, a Dios le interesa, a Jesús le interesa. Los problemas de esta pareja, Jesús le interesa.
y Jesús está listo para involucrarse en tu vida si tú se lo permites. ¿Sí? ¿Perdón? Mostrar su gloria, mostrar su poder, hacer señales y milagros si tú lo permites. Ahí sí, estamos correctos. Se muestra su poder, Él es poderoso, pero la enseñanza es en las cosas sencillas de la vida. No es, bueno, a fulano el Señor le hace un milagro porque pidió 1,000,000 de pesos. Como yo lo que necesito son 3,000 pesos, a mí no me hace el milagro. ¿Quién dijo que no? A Dios le interesan esos pequeños detalles. Ahora, pregunta para terminar esta primera parte. ¿Y tú le cuentas esos pequeños detalles a Jesús? Porque si tú te quedas callado o callada, si tú crees que a ti Él no te lo va a responder, cerraste la puerta, ya Él no lo va a responder. Porque tú lo estás cerrando. ¿Por qué no le cuentas esas cosas? ¿Va para el trabajo o va a hacer una diligencia y va en un carro pero sabe que no hay parqueo? ¿Cree que a Dios le interesa proveerte un parqueo? Pídeselo para que tú veas. Pídeselo. ¿Está Dios interesado en proveerte una novia o un novio? Pídeselo a Dios. Sí, la respuesta es sí. Él le interesa proveerte. Y está Dios interesado. Tú dices, entonces yo voy a hacer de Dios mi hombre demandado. No es eso. Es una relación con Dios. Que tú le puedas estar abriendo tu corazón a Dios. A ver, cuénteme. Amén, hermana. Ella dice que acaba de llegar de Venezuela. Exacto. ¿Ese es su hijo? Ah, qué bien. Ah, sí. La pregunta es esta. Amén. Un aplauso al Señor. Que usted nos va a ayudar a entender, porque a veces no entendemos eso, porque no estamos viviendo esa situación. Pero ¿está Jesús involucrado en lo que está pasando en Venezuela? ¿Sí o no? Amén. Amén. No me voy a meter en ese lío, pero se lo quiero amarrar un poquito más ahí. Ya yo sé, porque ustedes lo saben, que hay un candidato evangélico en Venezuela. Y hay gente que está apostando que con ese candidato el problema se va a resolver. No entienden el reino de Dios. No entienden el reino de Dios. No lo entienden. Lo voy a dejar ahí nada más. Porque no queremos aceptar que lo que está pasando en Venezuela, Dios no se ha ido de Venezuela. Él continúa en Venezuela. ¿Qué lecciones le está enviando? Esa es la pregunta. ¿Qué Dios le está comunicando a la iglesia evangélica en Venezuela? Esa es otra pregunta. Entonces, igual nosotros, ¿qué lenguaje o qué señales Dios está dando a nuestro país para nosotros poder mañana no estar en esa situación? Que quizá muchos tampoco lo estamos viendo acá. No lo estamos viendo. Y la solución está en X candidato. Evangélico o lo que sea. Y esa no es así. Es una lectura errónea de lo que yo entiendo bíblicamente, que es el reino de Dios. Entonces le agradezco mucho su participación, excelente. Y si Dios está obrando, le puedo dar gracias a Dios porque no me dio la comida, porque ¿de dónde viene la comida? Pero como le di gracias a Dios, estoy obrando y actuando en base a lo que Dios va a hacer, y se encargó de decirle al guardia, esa que está ahí es la que yo quiero que tú vengas. Quizá el guardia ni sabe lo que hizo. Probablemente no sabe. Pero Dios sí lo puso a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, si mi actitud es, Dios no está aquí, necesitamos un evangélico para que quiten a ese que está ahí, ese patán, lo que sea. Esa no es la actitud de Dios. Y entonces voy a sufrir la consecuencia. Y voy a dar vueltas remolineando en Venezuela o fuera de Venezuela, porque los que están fuera de Venezuela siguen en Venezuela. Son venezolanos.
Aún nosotros que no estamos allá sufrimos y vivimos clamando y orando y buscando. Es un gran problema para toda América Latina y el mundo. Entonces el problema de Venezuela es el problema de todos. Nuestra oración más importante: Señor, sigue cuidándolo, proveyendo alimento, medicina, la salud, pero lo más importante, abre los ojos de los venezolanos para que el reino de Dios sea establecido allá. Amén. Hay otro pasaje, hay otra historia aquí, importantísima. Entonces vamos a ir a esa historia en Juan 2 para terminar todo el capítulo hoy. 2:13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Él estaba cerca de Jerusalén. Él estaba quizá porque ya había ido a su casa, recuerden. Entonces ya está en el ambiente de Jerusalén, así que sube un poco más y llega a la ciudad de Jerusalén. Pascua, importante eso. Es probable que sea una de las 3 o 4 veces que Jesús menciona Pascua. Depende del texto. En el 5:1 que veremos después, habla de una fiesta de los judíos y algunos dicen que es Pascua. Si es así, entonces hay una Pascua más. Son 2 o 3 Pascuas que él va a usar. Como 2 o 3 años va a vivir en ese periodo. Así que parece que hay una Pascua por cada año que Jesús está acá. Si tenía 30 años, entonces 30, 31, 32 y 33. No sabemos exactamente, pero sí es probable que así sea. En el 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Ok, aquí hay un pasaje que es pintado para espiritualizarlo. Ok, entonces cuidado para no caer en esa trampa. Aquí hay un pasaje que nos lo ponen en la mesa para nosotros espiritualizar ese pasaje. Entonces yo espero que no caigamos en ese error. ¿Qué está pasando acá? Este episodio lo narran los 4 evangelios. Los 4. Solo que 3 de los evangelios lo narran una sola vez y Jesús los narra 2 veces. Entonces aquí hay la purificación. Perdón, Juan, gracias. Juan lo narra 2 veces y posiblemente Jesús también. No sabemos. Según la mejor opción es que Jesús lo hizo 2 veces. Pero los evangelistas sinópticos lo narran una sola vez. Si es correcto esto, entonces Juan está en lo correcto. Si no, pues Juan duplicó. ¿Cuándo? Al final, que es donde narran todos los evangelistas sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos al final de la última semana de Jesús hace eso. Pero Juan lo incluye al principio también. Así que Juan tiene 2 purificaciones. Al principio y al final. Lo vamos a ver otra vez al final. Entonces la mejor solución aparente es que sí, Jesús lo hizo 2 veces. No es una contradicción con los demás evangelistas. Los demás solo lo narran una sola vez. Lo narran al final. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? La tradición de los judíos demandaban que los mayores de 20 años fueran a ofrecer lo que se llama el shekel, que es un rito donde ellos van a purificarse al templo. Ellos tenían que ir a ofrecer un sacrificio en Jerusalén, no en una sinagoga por ahí, sino que tenían que ir a la capital donde estaba el templo. Entonces ellos tenían que ir a ofrecer un animal. Imagínate que tú vengas de Perea o de allá abajo, de la punta final de Israel, una semana con un borrego arriba. No se podía. Entonces se había creado un comercio, como el consulado, exacto. Imagínate tú que tú vengas de Jimaní para el consulado y le tengas que traer un chivo al cónsul, porque si no, no te dan la visa. El pasaje de Deuteronomio dice, creo que 16:16 dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Todo el que iba al templo tenía que llevar un presente, una paloma o uno de estos animales tenía que ser sacrificado. Entonces se estableció un comercio
Y posiblemente, escuchen esto, ya estos son datos extra bíblicos, posiblemente a Caifás fue el que propuso eso y había ganado la batalla. Es decir, que se acuerdan Caifás, aquel que va a matar a Jesús más adelante, porque era un famoso religioso que tenía mucho poder y parece que tenía mucho interés en eso. Es decir, que se estableció que alrededor del templo se pudieran establecer un mercado. Entonces yo llegaba con la mano vacía, compraba para poder llevar el sacrificio. Y eso fue lo que Jesús encontró. Un negocio, un mercado. Segundo, el cambio de moneda no era cambiar para dar menos. No era que yo llevaba 100 pesos y yo quería que me lo cambiaran para yo dar 50 o 20 o 10. No, es que el templo, escuchen esto, tenía una moneda única, el templo. Los judíos habían establecido que la moneda del templo no era la moneda pública. Es decir, que había que llevar tu dinero y tú comprabas la moneda que el templo te recibía. Otro negocio de Caifás. Había un mercado de divisas. Tú no podías llevar cualquier moneda al templo, sino que tenías que comprar la moneda que el templo oficialmente aceptaba. Las demás no le valían. El Bitcoin. Ok, déjenme seguir y ahí vamos a ir buscando la aplicación más adelante. Entonces la frustración de Jesús no se debe a la avaricia o el soborno de los vendedores, sino al simple hecho de que estas transacciones se estaban haciendo ¿dónde? En el templo. Ocupaban los pasillos, los pórticos. Imagínense ustedes que vengamos aquí y en el lobby ahí tengamos unos chivos vendiéndose, en la esquina allí en lugar de café tengamos y allá atrás, tú dices, ¿pero dónde me paro? No hay dónde estar, no hay, todo con mal olor, gente, o sea, ¿dónde está el lugar donde yo puedo hacer una vida normal antes de yo entrar a la cabinita donde estaba el lugar donde iba a ofrecer el sacrificio? Es decir, que no había eso y esa es la molestia de Jesús. Por eso él dice, saquen esto de aquí, sáquenlo del templo. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y ahí sí está a Jesús citando al Antiguo Testamento. 17, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá, que es del Salmo 69, versículo 9. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién eres tú para venir aquí y comenzar a sacar a todo el mundo del templo? Y aquí viene la profecía de Jesús. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y se armó la del pelote. Se armó el lío. Porque este templo había sido construido por 46 años. Como que lo destruyan y en 3 días este que está aquí creyéndose otra cosa va a construirlo en 3 días. Dice, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que aquí viene la explicación de Juan, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así que cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Recuerden que les dije que vamos a volver el pasaje de creer y aquí sí me voy a detener porque aquí termina el pasaje y termina el capítulo. Ya no los discípulos, sino ahora creyeron muchos de los de Jerusalén o los que estaban allí en la Pascua. Al ver las señales que hacían. Otra vez Juan no utiliza milagro. Al ver las señales que hacían. En cambio, Jesús no los creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Aquí está difícil la cosa ahora. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de fe. Y aquí hay un tema que se ve hoy día
Y lamentablemente se va a ver en la iglesia siempre hasta que Cristo venga. Gente que cree en Jesús, pero si le preguntamos a Jesús, ¿y ese quién es? Ese payaso anda detrás de esta muchacha que está allá y a él no le interesa nada de mí, sino lo que anda buscando es una muchacha. Mira, lo que interesa nada más es que le ayuden porque tiene un problema económico y después que todo se resuelve, probablemente no va a creer nada, porque por eso yo no creo en él. No sé si me están siguiendo. O sea, qué fuerte que Jesús dice, que dice Juan, muchos creyeron en él, pero Jesús no creyó en ellos. ¿Está difícil o no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la razón de mi fe? ¿Cuál es la razón de mi creer en Cristo? ¿Es por un beneficio? Cristo lo sabe. ¿Es de corazón? Cristo lo sabe. Y déjeme decirle algo, feliz de la vida de que usted venga a visitar la iglesia. Encantado si permite que le pastoreemos, que le apoyemos, que le ayudemos. Pero todas las intenciones de tu corazón, Jesús la conoce. Todas. Y sobre todo cuando se trata de algo tan trascendente en la vida, si tú te pasas aquí 1 año, 2 años, 20 años en la iglesia y te muere, solo Jesús sabe si va al cielo. Al final no sabemos los humanos si te va al cielo o no. Creemos que te va al cielo. Lo cantamos, lo victoreamos, lo celebramos y damos gracias porque al fin el hermano se fue al cielo. Gloria a Dios. Si no está en el cielo después, ya sabe lo que pasó. Porque al final no se trata de estar en un lugar que se llama iglesia, tampoco de vociferar que yo soy cristiano y yo soy cristiano y yo soy cristiano, sino realmente si tú has creído en Cristo. Y no es por el color, no es por el apellido, no es porque venga a esta iglesia, no es porque sea pastor, no es porque sea líder, es porque tu fe, aunque se ponga difícil, aunque te quedes sin trabajo, aunque te quedes sin comida, aunque nunca te cases. Hermano, ¿sabe por qué enfatizo siempre esto? Porque yo sé que somos humanos. Y hay cierta crisis. ¿Qué pasó, hermana? La veo hablando. Ay, con Rosa que está peleando, ¿verdad? No es conmigo. Rosa, por favor, no moleste a la hermana Elizabeth. Ok. Se están peleando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es conmigo, que está enojada la hermana. ¿Sabe qué pasa? ¿Cómo decirlo de una manera que se entienda bien? Hasta que no te tocan las fibras de tu corazón, como que tú, bueno, sí está bien, pero cuando te toca a ti, entonces hay hermanas que me han dicho, pastores, que ya son y yo no veo nada. Entonces no hay un permisito para yo ir fuera, no hay un permisito para ayudar a Dios. Y yo sé que es difícil, porque te toca esas cosas que tú dices, pero mientras usted se casó, pastor, ¿verdad que sí? Como que no hay problema, ¿verdad? Porque usted se casó. Entonces, ahí viene la parte fina entre la teología y la aplicación, entre la Biblia y la aplicación. No queremos ser fuertes con ese sentido, sino bíblico. De tener mucho cuidado con decir no, porque no podemos hacer eso, pero preguntarte, ¿cuál es la motivación? Porque y me gusta este pasaje, si es en Hechos, si es de Dios, mételo preso, dile que no, pero es de Dios y va a ser así. Si es de Dios. Tengo un pastor amigo, Francis Montaz, que él dice, hay 2 cosas que yo aconsejo en la iglesia, pero se lo dejo a ellos porque al final no lo hacen, a los jóvenes. Es el no comprar un carro viejo, pero lo compran porque eso es lo que quieren, aunque se le daña el otro día, lo compran. Y el tema del matrimonio. Es que esa es, pastor. O ese es, pero mira, mi hijo, qué lindo, porque no podemos decir que denigrar a ningún hermano, pero quizá no es eso, por esto y aquello, mira qué está pasando. Pero es que Dios me dijo que es eso. Ok, a los 2 años viene el divorcio. A los 3 años de casado se divorcia. Era esa, ¿no? O es ese. Entonces, es muy delicado. ¿Cuál es la intención? Pregúntense, ¿cree Cristo que lo que estoy haciendo es de corazón? Si Cristo no cree en tu decisión, sea casarte, sea creer en Él, sea ¿qué es lo que impulsa tu vida? ¿Qué es lo que motiva a hacer lo que tú haces?
Si lo que te motiva a hacer lo que tú haces no es Dios, se va abajo. Se va a derrumbar. Se derrumba tarde o temprano. Matrimonio, negocio, lo que sea se va a derrumbar. ¿Y quiénes cosechan el dolor de las consecuencias? ¿Quién? Nosotros, los hijos. Los amigos, porque yo sé que los amigos están orando y diciendo, pero tú estás loco, espérate. Y los amigos seguimos siendo amigos. El pastor sigue siendo tu pastor, aunque tú desobedezcas. Yo voy a seguir siempre igual, claro. Te voy a amar, te voy a recibir de nuevo cuando sea necesario para consolarte, para apoyarte, para buscar. Ahora, ya que está en este rollo, ¿cuál es la voluntad de Dios a partir de aquí? Y dejamos atrás eso. Tranquilo, no te lo vamos a sacar en cara. Siempre vamos a estar ahí, pero hay una consecuencia, hay un dolor. Entonces este pasaje se presta para eso. Si el primer pasaje tenía que ver que Jesús está interesado con la cotidianidad tuya, ¿qué quiere decir este pasaje para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús y cómo se aplica? Cuidado con la sobreespiritualización que puede haber. Ok, por aquí comenzamos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Susana. Claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3 podemos decir eso. ¿Qué otro pasaje podemos decir? ¿Cómo podemos sacar del pasaje esa enseñanza? A ver. Ajá. Sí. Ok. Entonces le busquemos ahora no es... ¿Cuál fue lo primero que dijo? Que le amemos. Ok. Vamos a dejar amar por un lado y tomamos la otra parte. Que le busquemos. Ok. Ella, Susana, y este lado la apoya 100%. Todos están de acuerdo. Ah, perdón. Allá. Rapidito, hermano, para que no vaya el tiempo. Hay un símil. Vamos. Ajá. Ok, hay un símil, me gusta porque no me lo metió, no puso el tema muy profundo. Hay una comparación, hay un símil entre la purificación del templo físico y nosotros como templo. Ok, bien. Pero ¿cuál es la enseñanza más que el símil? Ya dejémoslo ahí porque se me va el tiempo por ahí. A ver, ellos han dicho dos cosas. Hay un símil y no está mal, pero ¿cómo lo aplico? ¿O esa es la enseñanza del pasaje? Y hay una preocupación de Susana que ella dice que es cómo obedecer. ¿Fue la dijiste la palabra? Que le busquemos sinceramente. Ok, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con ellos? ¿O hay una enseñanza de Juan que no es esa? Dele, hermano, dele. Ok, ten confianza. Provee para la pintura de este templo porque hay que cuidarlo. Llega tiempo, sé fiel al templo. No es ese templo, ¿verdad que no? Ah, ok, el templo físico. Ten confianza, provee para tu templo y yo proveeré. Yo soy fiel contigo. Allá. Confiar en Él. Ok, sí. Sube la voz. Evaluar siempre la intención de nuestro servicio a Dios. ¿Ok? Seamos celosos con las cosas de Dios. Miren como casi todos están dando una explicación del texto y el autor dice que solo hay una. Así que quizás no estamos todos de acuerdo o no estamos todos apuntando. Todo texto tiene una sola explicación, una sola. Dios no puede, eso lo dice en otro pasaje literalmente. Aquí no dice eso, pero sí. Escúchame, voy a volver atrás. No pregunté aplicación todavía porque la aplicación depende de la enseñanza. Quiero saber qué es lo que Juan está enseñando en este pasaje. Ya se asustaron. Creer en Él. El templo somos nosotros. Más adelante lo va a decir cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Digo, Pablo dice eso, pero Juan va a hablar del Espíritu. Jesús conoce la intención que tenía, ¿cómo se llamaba el capítulo 1? Natanael y ellos, sí. La intención del corazón lo vio debajo de la higuera.
No se escucha ni Nápoles, oye. Sí, eso es Mateo 6. Si confiamos y creemos en el Señor, todo lo otro va a ser añadido. Aquí dice que Juan lo que dice es que no seamos allantosos. Me gusta eso, a mí me gusta siempre la franqueza de Marlon. Es muy jocoso y su forma de presentarlo. Dos más y vamos a buscarle pregunta al texto entonces. Ok. Amar al Señor por lo que Él hizo en la cruz, pero no por beneficios personales, sino por la salvación. Richard. Ok. Repíteme otra vez para yo las ideas principales. Ok. Entonces el enfoque no en las señales y milagros, sino en su palabra y en la persona de Jesús y permanece para siempre. Ok. ¿Por qué Jesús habló del templo? ¿Por qué Jesús habló de lo que estaba pasando, del comercio, del mercado? ¿Y por qué Jesús termina diciendo, creyeron muchos en Él, pero Jesús no cree en ellos? ¿Habrá algo de lo que Él le preocupa a Juan para comunicarnos por ahí? A ver, Luis. Desde el inicio. Está bien, tranquilo. La palabra es espiritual. Lo que no podemos es, cuando yo digo sobre espiritualizarla, es ponerle al texto lo que no dice el texto. Eso es. No, él lo dice, Juan lo dice, habla de su cuerpo. Sí. O sea, vamos a ver, Máximo dijo, él usó un símil. Y yo dije, me gustó, no sé si recuerdan, porque no lo está espiritualizando, sino que ¿qué es un símil? Es una comparación entre una realidad que Jesús vio y algo que él quiere comunicar de esa realidad. A ver, Wellington, móntateme por ahí si no me aguanto un chancecito. Sí, pero que yo creo que por aquí que vamos. Vamos. Adelante. Ok. ¿Ustedes creen que eso es lo que está diciendo? Pero no me tiren otra idea sino esta por aquí. Quiero hablar de sacrificio de templo, de esa parte, del símil de Máximo, no más de ahí. Ajá. Sí, por la vista. Cree por la vista el pueblo. Claro, porque te vi debajo de la higuera, por eso cree. Ok. Ok. Sí. Faride. De ahí. Me gusta eso, porque está comparando la parte de la boda, del vino, con esto. Muy bien, porque son dos enseñanzas que se encadenan. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Ok, sí. Voy a regresar ahí y empatando con lo que venimos diciendo del símil, ¿sí? ¿Qué va a decir? Ok,
Perfecto, déjeme concluir, porque el tiempo se nos fue. Pero le agradezco este ejercicio, y de hecho es lo que tengo en mi corazón seguir haciendo. Hemos preguntado, quizá en un mes, 2 meses, volvemos a preguntar cómo se sienten con esta dinámica. Algunos domingos podemos hacer un culto de alabanza y cosas, y no necesariamente de preguntas, con un mensaje sin intervención de ustedes, pero prefiero esto. Así que lo agradezco. La dinámica es que el tiempo se nos va. Entonces tengo 3 manos, ¿le damos permiso a esas 3 manos? Ok, entonces Luis es uno, Marlon, ¿y cuál fue la otra? Y Elisa, y ahí cierro. Ya, vamos por aquí. Sí, no es su hora. A ver, Elisa. Ok. Marlon, te toca cerrar. Primer pasaje. Jesús observa que hay tinajas de piedra, no contaminadas, purificadas. Y en esas tinajas hace el milagro de ya no agua sino vino. Ese vino no está contaminado. Vamos al segundo pasaje. Jesús va y ¿qué es lo que encuentra en el templo? Contaminación. El templo está contaminado. Y entonces hace ese símil que dice Máximo, porque es correcto. Yo creo que hay un símil ahí, está hablando no del templo luego. Entonces dice, ok, eso es la realidad. Pero miren, ¿saben qué? Destruyanlo. No me sirve para nada porque en 3 días yo lo voy a levantar. Y le introduce un elemento que lo va a trabajar después. Jesús apenas introduce esto, no lo desarrolla. Él no está hablando acá de su resurrección, lo anticipa como algo profético. Va a pasar esto, pero ellos no lo entendieron. ¿Sí o no? No lo entendieron. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de ambos pasajes y de este otro pasaje? Jesús está interesado en que nosotros lo sigamos a Él, no a las reglas, no a los sacrificios que todavía como evangélicos hacemos. Yo sé que usted no trae un burro, un chivo, una vaca, una paloma, pero lo que usted hace muchas veces es porque quiere agradar a Dios. Y qué bueno que queremos agradar a Dios, pero eso no me da garantía de mi salvación. Mi salvación no depende ni de eso, ni de lo otro. Depende de Jesús. Y como corolario especial, o sea, una aplicación al margen de esto está, yo tengo que vivir como las tinajas, limpias, no contaminadas, como el templo limpio, no contaminada. Así que mi cuerpo, mi ser, mi vida, tiene que ser limpio. Porque si no, ¿qué está pasando? Jesús lo sabe. Ahora Jesús dijo, deja que vengan a mí que todos los... Yo no he venido a los sanos, salvos de Israel. He venido a las ovejas descarriadas. No está diciendo en este pasaje, solo yo voy a trabajar y a obrar por esta santa mujer que tiene... No está diciendo eso. Es un llamado a nosotros vivir en santidad. Es un llamado a nosotros purificar nuestra vida, vivir para Cristo. Pero no puede darse eso, y termino acá, sin que yo tenga una relación con Cristo. No se trata de venir lindamente el domingo y me pongo una cosa aquí de blanco porque Jesús conoce lo que hay dentro. Entonces, lo que hay dentro a él le interesa más que lo de afuera. Tiene que vestirse por lo menos con un t-shirt. No puede venir sin ropa a la iglesia. Pero a Jesús no le interesa si tú eres el que más dinero tiene encima en tu cuerpo o el que menos dinero tiene. Le interesa tu corazón. Tu salvación no depende de tu vestido. Tu salvación depende de tu relación con Cristo. Entonces, para continuar, no sé qué sigue ahora, yo voy a orar y se preparan lo que van a hacer después. Quisiera orar porque si nosotros como creyentes no estamos claros en quién hemos creído, que mi salvación no depende de ropa, de iglesia, de nada, depende de Jesucristo, me va a costar la santidad. Y si tú no tienes a Cristo y no entiendes esto claro, posiblemente tú vas a seguir un evangelio distorsionado. Y mi
rol y el rol de los ancianos de esta iglesia es que tú sigas el evangelio correcto, el evangelio donde Jesucristo es el centro. Si quieres ese evangelio, está en buen lugar. Si quieres a Cristo, hoy es el mejor día. Simplemente tienes que decirle: Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú seas mi salvador. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos en esos dos vertientes? Primero quiero orar por los que ya somos creyentes. Así que, Señor, en este momento venimos ante ti. Y voy a orar por todos aquellos que reconocemos que un día, y porque te hemos seguido, un día te aceptamos, un día te invitamos en medio de nuestra vida perdida, pecaminosa, y tú nos salvaste. Gracias por la salvación, Señor. Pero te pido que en mi persona, en todo el liderazgo de la iglesia, hombres, mujeres, en cada persona que está acá, que reconoce que un día fue salvo, salva, tú nos ayudes a mantenerlo en santidad. Y que nosotros nos aferremos a tu persona, a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios que ha enviado al Espíritu Santo como evidencia y acompañante, como Dios obrando en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que, Señor, Espíritu Santo que habita en nosotros, santifica nuestra vida de tal manera que realmente podamos decir, aún con temor y temblor, somos el templo del Espíritu Santo. Y tú habitas en nosotros porque hemos creído. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios y que solo puedo ir al cielo a través de ti, Señor. Gracias. Ayúdame a ser santo. Ayúdame a utilizar mi cuerpo, mi vida, las cosas cotidianas de la vida para vivir en santidad, para depender de ti y reconocer tu señorío en mi vida. Ahora, Señor, mira aquellos que todavía están batallando por ser salvos. Aquellos que andan buscando la salvación, pero todavía no han entregado su vida a Cristo. Amigo, amiga, que ha venido esta mañana o ha estado con nosotros en la iglesia, pero no ha hecho esa decisión. Sabe que una oración como la que voy a hacer no te va a salvar. Pero tu decisión, si tú quieres a Cristo en tu vida, si hoy tú dices: yo reconozco que necesito de Jesús y yo sé que Él es el Hijo de Dios, que Él me puede llevar al cielo, que Él perdona mis pecados, solo dile en este momento: Señor, yo creo eso. Jesús, yo creo, y por eso yo te invito a que me salve. Por favor, salva mi vida. Me aferro a ti en este día y entrego toda mi vida, mi pensamiento, mi cuerpo, todo mi ser, lo entrego a ti, Señor. Ven a salvarme. Díselo al Señor: Señor, sálvame, yo te necesito. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu regalo eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.